Gracias por aceptar la invitación a este breve avance sobre el curso de parejas diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores, como algunos de ustedes, vivieron tiempos maravillosos como pareja, pero con el paso del tiempo terminaron envueltos en una cruenta y dolorosa separación. La buena noticia es que, gracias a Dios, fueron restaurados completamente como personas, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron, con la guía del Espíritu Santo, valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlos con usted mediante cursos, seminarios, conferencias, convivencias, etc. Con nosotros el pastor y conferencista internacional Luis Palacios. Bienvenidos a la clase de la semana número 13, porque una cosecha alcanzará a la otra cosecha. Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos. Vamos a seguir hablando para quienes queremos matrimonios victoriosos, quienes queremos familias triunfantes, felices, estables. Y estamos casi llegando al final del curso. Y no hemos hablado de finanzas, no hemos hablado de dinero. Y el tema de dinero es muy importante en el matrimonio. El tema de dinero es muy importante en las familias. En algunos países el tema del dinero es la principal causa de divorcio. Tenemos que hablar de dinero. Y en esta oportunidad vamos a hablar. Y más que hablar de dinero, vamos a hablar de sobreabundancia. Sobreabundancia es que sobre y abunde. Sobreabundancia. Para comenzar, quiero decirles que en el reino de los cielos no se conoce el concepto de escasez, de ruina, de desolación. No existe, no lo hay. La escasez, la desolación, la ruina, vino a partir de la desobediencia. Vino a partir de la maldición de la tierra. Dice así exactamente Génesis 3:17, la parte B. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí comenzó la escasez, ahí comenzó la pobreza. Antes estábamos en sobreabundancia. No había escasez. Tanto el Señor Jesucristo nos muestra que Él puede multiplicar todas las cosas. Él multiplicó el pan, Él multiplicó el vino, aún dio un vino mejor, un vino superior y en abundancia. Él multiplicó la pesca milagrosa, Él multiplicó los panes, lo hizo una y otra vez. Y los que fueron antes de Él, los que fueron sombra y figura del que había de venir, multiplicaron el aceite. También Eliseo multiplicó el pan, Elías multiplicó la harina y el aceite de la viuda. No hay escasez. En el reino de los cielos no hay escasez, hay sobreabundancia. Pero como venimos de la esclavitud del diablo, una esclavitud que había durado por miles de años, entonces todavía en nuestra mente está ese concepto de la escasez, de la desolación, de la ruina, de las deudas. Por eso digo que es necesario que quienes queremos matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices, estables, estudiemos el tema del dinero. ¿Está Dios interesado en nuestras finanzas? Se ha hablado mucho de este tema, se ha hablado mucho. La iglesia tradicional nos enseñó que los pobres van al cielo. Tenemos el pasaje de Lázaro y el rico Epulón. Y en ese pasaje los pobres van al paraíso y los ricos al infierno. Y es lo que se enseñó por mucho tiempo. Pero a partir de Martín Lutero, esta enseñanza empezó a cambiar. Y hoy en día todavía, aún dentro de la iglesia cristiana, todavía hay muchos conceptos al respecto. Yo les invito, hermanitas, yo les invito, hermanos, vamos a estudiar el tema a la luz de la Sagrada Escritura. Que no sea lo que nos dijeron los abuelos, que no sea lo que nos dice la tradición, que sea lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar el tema a la luz de la Sagrada Escritura. Y vamos a estudiar el texto y el contexto. Les invito a ir a la Sagrada Escritura a Levítico 26. Dice así, Levítico 26 del versículo 3 en adelante. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo haré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país.
y perseguiréis a vuestros enemigos. Caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguiréis a 100, y 100 de vosotros perseguiréis a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Yo os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Tremenda palabra, tremenda promesa de Dios. Promesas, hay varias. Vamos a tomar solamente la primera parte, porque hay muchas promesas aquí. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios nos ama. Dios te ama, hermana. Dios te ama, hermanito, Dios te ama. Dios los ama. Dios ama a tus niños, Dios ama a tu familia. Dios les ama. La primera parte dice así: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Tremenda promesa del Señor. Cuando habla de vendimia se refiere a cosecha, y cuando habla de sementera se refiere a siembra. El proceso es siembra, cosecha y trilla. La Biblia está hablando de sementera, vendimia y trilla, pero hoy en día lo conocemos más como siembra, cosecha y trilla. Vamos a seguir hablando como se denomina hoy en día, siembra, cosecha y trilla. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la trilla alcanzará a la cosecha y que la cosecha alcanzará la siembra. ¿Qué significa en términos de hoy en día? Que si eres un contratista, cuando te paguen lo de un contrato, te va a durar el dinero hasta que te llegue lo de otro contrato. Y que si eres un profesional o si tienes un empleo, entonces cuando te paguen lo de una quincena, te va a durar hasta que llegue lo de la otra quincena. Si te pagan mensual, tu pago te va a durar hasta que llegue el otro pago. Lo mismo si te pagan semanal, te va a durar el dinero hasta que llegue el pago de la semana siguiente. Es lo que nos dice aquí. Ya hay un requisito: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo haré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Tremenda bendición. Requisito: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Porque a veces escuchamos los mandamientos y cantamos y decimos qué bonito, qué hermoso, y alabamos y glorificamos a Dios, pero no los ponemos por obra. Aquí dice: y si los pusieres por obra. No solamente es escucharlos, no solamente es agradarnos de ellos, sino ponerlos por obra. Y hay más partes de la Sagrada Escritura donde se habla de sobreabundancia. Por ejemplo, Deuteronomio 28, versículo 11 al 13, dice así: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. También nos habla aquí de sobreabundancia. Dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Pero también nos habla de obediencia. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Nuevamente nos insiste que no solamente es oírlos, sino guardarlos y cumplirlos. ¿Qué sucede? Que entonces nos dará sobreabundancia. Dos apartes de la Sagrada Escritura que nos hablan de sobreabundancia. Y hay muchos más en la Sagrada Escritura. Hay muchos más. Pero por ahora vamos a considerar estos dos. Porque aún con uno solo de estos es suficiente para entender el deseo de Dios para sus hijos, para nosotros, para los obedientes. Hay un común denominador en los dos. Y donde quiera que en la Sagrada Escritura se hable de sobreabundancia, hay un común denominador: obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿está Dios interesado en nuestras finanzas?
las finanzas de los matrimonios, las finanzas de las familias, las finanzas de cada uno de los esposos, de cada una de las esposas. Analicemos el caso de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, de Jacob y su familia. Dice Génesis 24, del 34 al 35. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Está hablando aquí Eleazar, uno de los siervos de Abraham. Abraham le pidió a Eleazar, su siervo, que fuera a la tierra, a su parentela, y buscara esposa para su hijo Isaac. Y Eleazar se fue, y conforme la señal que le pidió a Dios, fue recibido por una familia. Y de esa familia, conforme a lo que Eleazar pidió, estaba la elegida para ser la esposa de Isaac. Entonces Eleazar aquí le está contando a la familia acerca de Abraham, y le está diciendo que Dios ha engrandecido a Abraham. Vuelvo a repetirlo, vuelvo a leerlo. Es lo que Eleazar dice de su amo Abraham. Dice así: entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Dios bendijo mucho a Abraham. Hay más pasajes en la Biblia donde podemos verlo, en mismo Génesis, desde que empieza a hablar de Abraham, desde el capítulo 12 del libro de Génesis. Podemos ver muchos pasajes donde vemos cuánto bendijo Dios a Abraham. No solamente lo bendijo espiritual y físicamente, no solamente lo protegió, no solamente le dio gracia, sino que además de eso dice aquí en la Sagrada Escritura que le dio ovejas y vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Ahora alguien puede decir: sí, le daría unas alhajas, una cajita, un poquito de oro y algo de plata. Pero por lo que deja ver la Sagrada Escritura fue bastante. Abraham era un hombre muy poderoso. Dice la Sagrada Escritura que cuando le secuestraron al sobrino, él cogió los siervos nacidos en casa y se fue a pelear contra los 4 reyes que le habían secuestrado a su sobrino. 4 reyes le habían secuestrado a su sobrino, y Abraham fue a pelear con ellos. Y lo registra así la Sagrada Escritura, Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y peleó contra esos 4 reyes, los derrotó y rescató a su pariente. Y no solamente lo rescató, sino rescató todos los bienes que se habían llevado, los bienes de su pariente y los bienes de las ciudades que estos 4 reyes habían atacado. Pero lo curioso aquí es que dice que armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Se fue con 318 criados nacidos en casa, y se fue con los criados en edad de pelear. Me imagino que no llevó los criados mayores de edad, ni los muy jóvenes. Iban a la guerra los mayores de 18. Y si cada criado de estos que llevó, 318, eran familias de 5, que bien podía ser familias de 10, de 12, de 8, de 7. Pensemos en un promedio de 5. En estos términos, Abraham tendría que tener más o menos 1500, no sé, 2000, 2500 siervos. Y para mantener 2500 siervos, para mantener 1500, para mantener 1000 se necesitaba ser muy poderoso. Por eso dice la Sagrada Escritura: y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y se ha engrandecido. Tenía que tener muchas ovejas, muchas vacas, mucho ganado para poder tener un número tan grande de siervos. Es que mantener 100 siervos ya es bastante. Me pregunto entonces, ¿es abominable ante los ojos de Dios que Abraham tuviera oro, plata, alhajas, camellos, vacas, ovejas, asnos en sobreabundancia? ¿Es abominable? Sabemos que Dios amó a Abraham y lo ama porque Dios es un Dios de vivos. Y a lo largo de la Sagrada Escritura se habla de Abraham. Y Dios dijo de Abraham que era Abraham, mi amigo. Lo llamó mi amigo. Por eso decimos que Abraham es el amigo de Dios. Y Abraham fue un hombre que tuvo sobreabundancia. Entonces la pregunta es, ¿le disgusta a Dios el oro y la plata? ¿Le disgusta que tengamos en sobreabundancia? Alguien podría decir, pero eso fue Abraham. Pero miremos el caso de Isaac, otro a los que Dios amó. Génesis 26:13 dice de Isaac lo siguiente, dice así: y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Otro al que Dios bendijo, al que le dio bienes, heredó todo lo de Abraham. Pero además de eso dice
que fue muy prosperado y se engrandeció y se hizo muy poderoso. ¿Y qué no decir de Jacob? Hay varios versículos donde podemos ver la sobreabundancia de Jacob, pero especialmente miremos en Génesis 30:43. Dice así, refiriéndose a Jacob: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Heredó la mitad de los bienes de Isaac, y además de eso dice que se enriqueció muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervos, siervas, camellos y asnos. ¿Le disgusta a Dios la sobreabundancia? ¿Le disgusta a Dios que tengamos oro, plata, bienes, ganados, terrenos, tierras? Jacob en una oportunidad reconoce cómo Dios lo ha bendecido. En Génesis 32:10 dice: pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Cuando él pasó el Jordán para ir a donde el tío Labán, llevaba solamente el cayado, no llevaba más. Su hermano lo había amenazado de muerte y él salió huyendo, no llevaba más, solamente su cayado. Y ahora que regresaba 20 años después dice: y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Quién lo prosperó? ¿Quién lo bendijo? Dios, nuestro Padre. Él bendice a los que ama. Él amó a Abraham y lo bendijo. Él amó a Isaac y los bendijo. Él amó a Jacob cuando estaban en vida y los bendijo. Por supuesto, ahora los ama también, pero ahora están en su presencia. Dios al que ama bendice y lo bendice en sobreabundancia. La escasez, la insuficiencia, la desolación, la ruina no son para los hijos de Dios. No es para los que amamos a Dios. No es para el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. No es para este tiempo. La maldición pasó. La época de la desolación, la época de los espinos, los cardos, la época de dolor para que la tierra nos produjera, pasó. Cristo llevó la maldición a la cruz. Cristo nos hizo libre. Él vino a rescatar todo lo que se había perdido. Él vino a rescatar la sobreabundancia. Él vino a rescatar todo lo que teníamos antes de la desobediencia, antes de la maldición. No hay escasez en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús bendice el pan, 5 panes y 2 peces. Y alcanzó para muchas personas. Dice que solamente los hombres eran 5,000. Comieron casi 20,000 personas y sobraron 12 cestas. En otra oportunidad multiplicó también el pan. En esa vez hubo suficiente para 4,000 y quedaron 7 cestas. En una oportunidad le cobran los impuestos. Dice, bueno, ¿y su maestro no paga impuestos? Y entonces el Señor le da una instrucción al discípulo, le dice, vaya, pesca, saca un pez, ahí vas a encontrar para pagar el impuesto. Y efectivamente el discípulo fue, sacó un pez y en el pez había una moneda suficiente para pagar los impuestos. No hay escasez, no hay desolación en el reino de Dios. Hay multiplicación. La falta de dinero, la escasez, la ruina es una maldición. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Porque la escasez, la desolación, la ruina entraron al hombre como consecuencia de la maldición. La escasez, la ruina es una maldición. La falta de dinero afecta a todo. Afecta a los matrimonios, afecta a las familias, afecta a las personas. La falta de dinero enferma. La gente cuando tiene falta de dinero y no puede pagar las deudas, tiene estrés y el estrés enferma. Las personas muchas veces están pensando en las finanzas, están pensando en su problema financiero y entonces como que apenas empiezan a pensar en supervivir, en llegar al viernes. Y eso es lo que quiere el diablo, que no les quede tiempo para Dios. Por eso el faraón puso pesadas cargas, para que la gente estuviera ocupada pensando en las pesadas cargas y no tuviera tiempo para oír a Moisés, como efectivamente no tenían tiempo. Ellos no querían escuchar más a Moisés, no querían escuchar más al que les hablaba de parte de Dios, porque tenían pesadas cargas. Y es lo que quiere Satanás, ponerle pesadas cargas a las personas para que no escuchen la voz de Dios. En el reino de Dios del que nos habla Jesús, no hay escasez, no tiene por qué haber escasez, no hay concepto de escasez. Pero nuestra mente como que no puede entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha venido acostumbrada a ser esclavos de Satanás. Miles de años siendo esclavos de Satanás. Miles de años luchando por supervivir. Pero el Señor Jesucristo por eso dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Muchos habían venido teniendo solamente vida y muchos viven teniendo vida, pero no la tienen en abundancia. Y el Señor Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De acuerdo con lo visto hasta ahora, de acuerdo con lo que sucedió con Abraham, con Isaac y Jacob, podemos entender que a Dios no le disgusta que tengamos oro, plata, ganados, tierras, bienes. Antes, por el contrario, Dios es quien nos lo da. La palabra de Dios dice, el Señor ha bendecido mucho a mi amo. Es Dios el que nos bendice, es Dios el que bendijo a Abraham, es Dios el que bendijo a Isaac, a Jacob. Podemos concluir hasta aquí que evidentemente Dios sí está interesado en nuestras finanzas. No son abominables ante Jehová, no son abominables ante nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. No son abominables el oro, la plata, las haciendas, las tierras, los bienes. No son abominables. Lo que abomina a Dios es que pongamos las riquezas antes que a Dios. Por eso junto con mi esposa hemos dicho que la llave número 1 de la prosperidad es dar la primacía a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, dice que todas estas cosas, no dice algunas, dice todas estas cosas, todas os serán añadidas. Pero ¿qué nos dice? Darle la primacía a Dios. Buscad primeramente al reino de Dios. Abraham, Isaac, Jacob fueron muy adinerados. Tuvieron oro, plata, vacas, ovejas, camellos, asnos, siervos, siervas. ¿Pero qué hicieron ellos? Le dieron la primacía a Dios. Ahí está la clave, en que tenemos que darle la primacía a Dios. Al Señor Jesucristo le preguntaron al respecto. Al Señor Jesucristo le preguntaron al respecto. Lo registra así la Sagrada Escritura en Marcos 10, 23 y 25. Dice así: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Porque los discípulos se asombraron cuando el Señor les habló de esto, que era muy difícil entrar al reino de Dios a los que tenían riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Entonces Jesús les aclara, dice así, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Lo difícil es a los que confían en las riquezas. Los que no entran al reino de Dios es a los que confían en las riquezas. Y para confiar en la riqueza no se necesita tener mucha cantidad de dinero. Hay gente que no tiene casi dinero, pero su confianza está en las riquezas. Su confianza está en los bienes. Su confianza está en lo que tiene. Y eso desagrada a Dios. Por eso es necesario que entendamos que la llave número 1 de la prosperidad es dar la primacía a Dios. Si tenemos bienes, entender que es que Dios nos los ha dado. Darle gracias a Dios por los bienes y estar prestos a poner esos bienes al servicio de Dios. ¿Dónde invertir? ¿A quién darle? ¿Dónde ofrendar? Al Señor no le gusta el amor al dinero. Bien dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro amor es para Dios. Pero muchas personas ponen amor en el dinero. Su confianza es el dinero. Y eso desagrada a Dios. Mire otra parte de la Sagrada Escritura donde nos habla lo mismo. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No podemos amar más al dinero que a Dios. No podemos amar más a los bienes. No podemos confiar más en los bienes que Dios. Alguien tiene un problema, entonces dice, no, yo pago. Yo doy dinero por debajo de la mesa. Yo hago una invitación. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando vengan los problemas vayamos a su presencia y confiemos en Él, que sea Él nuestro ayudador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no del dinero. El dinero va y viene. Y cuando nosotros logramos este nivel de entendimiento, de darle la primacía a Dios, de tener nuestra esperanza en Dios, no en los bienes, no en el dinero, entonces Dios se agrada de eso. Y nos da como le dio a Abraham, oro, plata, siervos, siervas, haciendas, tierras.
No podemos servir a lo creado antes que al Creador. En Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Nuestra honra es para el Creador, nuestra honra es para nuestro Dios, nuestra honra es para nuestro Hacedor, nuestra honra es para nuestro Padre, nuestra honra es para nuestro Proveedor. Cuando entendemos esto, entonces Dios nos suelta, nos bendice, nos bendice, nos bendice. Entre más pronto lo aprendas, más rápido el Señor va a empezar a bendecirte, bendecirte, bendecirte. Porque el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Bien dice la Sagrada Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para ti. Ese es el deseo de Dios para mí, ese es el deseo de Dios para nuestro matrimonio. Está en 3 de Juan 1, dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahí está el deseo de Dios para nosotros, ahí está el deseo de Dios para ti. Eso es lo que quiere Dios contigo, eso es lo que quiere Dios para mí, eso es lo que quiere Dios para tus hijos, para tu familia. Ese es el deseo que vemos expresado en la Sagrada Escritura para los que aman a Dios y a los que Dios ama. Eso fue lo que Dios hizo con los hebreos. Dice así la Sagrada Escritura, Éxodo 12, 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Es tremendo este pasaje, hermanos. Es tremendo, es tremendo. El Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que antes de salir, antes de partir, le pidieran a los egipcios alhajas, oro, plata y vestidos. Y Moisés le dijo al pueblo. Y entonces el pueblo le pidió a los egipcios, antes de irse, dice que le pidieron alhajas de plata, de oro y vestidos. Y el Señor le dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. En otra parte dice la Sagrada Escritura que los hebreos se llevaron la riqueza de los egipcios. Se llevaron el oro y la plata de los egipcios, se llevaron las alhajas, se llevaron los mejores vestidos. Yo no podía decir, pero ¿para qué oro, para qué plata? Si ellos iban a estar en el desierto, al amparo de Dios, iban a entrar a la tierra prometida, a poseer esas tierras, a disfrutar de casas que ellos no construyeron, viñas que ellos no plantaron, ciudades que ellos no edificaron. ¿Para qué oro y plata? ¿Para qué oro y plata si el Señor les iba a dar comida en el desierto? Por 40 años les dio comida. Todos los días, muy temprano, caía el maná del cielo. ¿Para qué oro y plata si ellos iban al amparo de la nube Chequiná? De día les cubría para que no fuera ardiente el día. Les daba sombra, hacía que el día fuera fresco. Y en la noche les daba calor para que el rigor del frío no los alcanzase. Podemos decir que tenían aire acondicionado de día y calefacción de noche. ¿Para qué oro y plata? ¿Para qué oro y plata si el Señor iba a guardar para que los vestidos no se envejecieran? Porque dice la Sagrada Escritura que los vestidos no se envejecieron, ni su calzado se gastó durante todo ese tiempo que estuvieron en el desierto. ¿Para qué oro y plata? ¿Para qué oro y plata en el desierto si Dios les proveyó de agua, de carne? Ni siquiera se enfermaron, porque dice la Sagrada Escritura que no hubo en sus tribus enfermo. ¿Para qué oro y plata? Pero a Dios le plació hacerles dar el oro y la plata de los egipcios. Repito lo que dice la palabra de Dios. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No hay duda, hermanos, no hay duda que Dios evidentemente se ocupa de nuestras finanzas, de las finanzas de los que lo amamos, de los que le servimos, de los que le damos la primacía. Y eso que el pueblo de Israel no fue muy fiel, pero Dios con todo y eso los bendijo y los ha bendecido hasta hoy en día. Definitivamente podemos ver en este pasaje que Dios no solamente se ocupa de lo espiritual, Él quiere nuestra prosperidad integral. Él quiere que prosperemos en el espíritu. Él quiere que prosperemos en todas las cosas. Bien lo dice su palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Y todas las cosas son todas, también lo económico. Si las alhajas, el oro y la plata y los vestidos fueran abominables a los ojos de Dios, ¿por qué el Señor se ocupó de quitárselo a los egipcios y dárselo a los hebreos? Ahora bien, los hebreos habían estado esclavos del faraón y sirviendo a los egipcios por casi 400 años. Ellos estuvieron 430 años en Egipto, pero no todos los 430 estuvieron de esclavos. Pero estuvieron de esclavos muchos años. Podemos pensar que casi 4 siglos. Y entonces cuando Dios lo liberta, cuando Dios envía un libertador y los liberta, y ya no son más esclavos de Satanás, ni tienen servidumbre con los egipcios, entonces Dios hace que los egipcios les paguen. Ellos habían enriquecido a los egipcios como esclavos. Ahora los egipcios tuvieron que darles su oro, su plata, sus alhajas. Y si Dios hizo eso con los hebreos, ¿qué no hará con nosotros? Nosotros que estuvimos esclavos del diablo por miles de años. Nuestros antepasados sirvieron a los demonios por miles de años. Y Cristo nos ha hecho libres. Libres de la esclavitud de Satanás. Libres de la servidumbre a los demonios. ¿No nos hará dar también todo lo que el diablo le quitó a nuestros antepasados? Yo creo que es tiempo de estar prestos, de pedirle al Señor y de ordenarle al diablo en el nombre de Jesús que nos tiene que entregar todo lo que le quitó a nuestros antepasados. El oro, la plata, las alhajas, toda la riqueza que tiene el diablo y los hijos del diablo nos pertenecen. El diablo reconoció ante el Señor Jesucristo. Le dijo, mire todos los reinos. Mire todo ese poder, todo ese oro, toda esa plata. Si me adoras te lo doy, porque a mí me ha sido dado. Él lo cogió cuando engañó a nuestra madre Eva y a nuestro padre Adán. Él lo cogió, Él los engañó. A partir del engaño, Adán y Eva y nuestros padres empezaron a preocuparse de la supervivencia. Adán y Eva dejaron el propósito para el que Dios los había creado, gobernar y sojuzgar la tierra. Y empezaron a ver cómo sobrevivían. Y no lo heredaron, pero hemos sido liberados. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Somos libres, somos libres. Ahora todo lo que el diablo le quitó a nuestros padres, nos lo tiene que dar en el nombre de Jesús. Nos lo tiene que dar, nos lo tiene que devolver en el nombre de Jesús. El oro y la plata es nuestro en el nombre de Jesús. Solo que ahora hemos aprendido en que nuestra confianza no está en el oro y en la plata, no está en los bienes, no está en las riquezas. Nuestra confianza viene de Jehová. Nuestra confianza viene de nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Proveedor. Él es el que nos provee. Tenemos que entender eso, que las tierras no son nuestras, somos administradores, que el oro y la plata no es nuestro, somos administradores. La primacía es de Dios. La confianza está en Dios, no está en los bienes. Por un tiempo no entendí bien por qué Faraón salió a perseguir a los hebreos después de que los dejó salir. Váyanse, y los dejó salir. Y después se arrepintió y armó sus ejércitos y salió a perseguirlos. ¿Por qué? Es que los hebreos se llevaban el oro, la plata, las alhajas y los mejores vestidos de los egipcios. Los hebreos se llevaban la riqueza de los egipcios. Por eso cuando llegó al mar y vio que los hebreos habían entrado en el mar, el faraón no se amilanó. Ellos también entraron en el mar persiguiendo a los hebreos. Pero Dios se glorificó. Volvió las aguas a su lugar. Y esos enemigos nunca más para siempre, los hebreos los volvieron a ver. También con nosotros, hermanos, también con nosotros. Satanás y los demonios, ahora que Cristo nos ha liberado, nunca más para siempre los volveremos a ver. Nunca más para siempre volveremos a ver que esclaviza a nuestros hijos. Nunca más para siempre volveremos a ver que nos quitan nuestras esposas o los esposos. Nunca más para siempre va a volvernos a quitar nuestros bienes. Nunca más para siempre se va a enriquecer a costa de nuestra esclavitud. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Por un tiempo no entendí mucho también por qué otros reyes atacaron a los hebreos cuando iban por el desierto. Abimelech, Og, varios reyes quisieron atacarlos cuando iban por el desierto. Uno los atacó espiritualmente, trató de maldecirlos primero para después poderles caer y destruirlos. Es que los hebreos llevaban las riquezas de Egipto, ellos habían despojado a los egipcios.
Y estos reyes sabían que ellos llevaban las riquezas de Egipto, pero Dios los protegió, Dios nos protege. Dios es el que protege nuestros hogares, Dios es el que protege nuestras familias, Dios es el que protege nuestros hijitos, Dios es el que protege nuestras esposas, Dios es el que protege los esposos, Dios protege nuestras generaciones, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos da el oro, la plata, las alhajas y la riqueza que tenía el que nos esclavizaba. Dios siempre ha bendecido económicamente a los que ha amado. No hay un personaje en la Biblia al cual Dios no le haya bendecido, siempre y cuando ha sido uno de esos que Dios ha amado y uno de esos que ha buscado de Dios y que ha buscado obedecerle. Miremos el caso de David. Dios se ocupó de dar oro y plata a David. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan de ello. Miremos uno de ellos porque no tenemos más tiempo. Primera de Crónicas 18:11. Dice así: los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Dios le dio la victoria y le dio el oro y la plata de esas naciones. Lo mismo habla de Salomón. Dice en 2 Crónicas 1:15: y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. Salomón acumuló el oro y la plata en Jerusalén como piedras. Tremendo eso, ¿verdad? Dice en otra parte de la Sagrada Escritura que la plata ni era tenida en cuenta. Tenían en cuenta el oro, pero la plata ni era tenida en cuenta, era guardada como piedras. A todo a quien Dios ha amado en la Biblia le ha dado bienes, le ha dado oro y plata. Uno podría decir, bueno, un profeta pobrecito, porque todos tuvieron posición, todos. Pero pensemos en uno pobrecito, decía yo, tal vez Jeremías. Pero no encontré un pasaje donde Jeremías también era adinerado. Dice en Jeremías 32:9: y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata. Se la compró en efectivo. Le pesó el dinero en efectivo. No fue que se le pagó una parte y después le pagó la otra parte, no. Dice la Sagrada Escritura de Jeremías que le compró la heredad a Hanameel, hijo del tío, la cual estaba en Anatot, y le pesó el dinero en efectivo. 17 ciclos de plata en efectivo. Dios bendiciendo, Dios siempre ha bendecido a los que le buscan. Y ahora a los que le buscamos, porque también nosotros estamos aquí para buscarle. Pero es muy importante que entendamos que la llave número 1 de la prosperidad es dar la primacía a Dios. Entender que la bendición viene de Dios, que la prosperidad viene de Dios, que el oro y la plata vienen de Dios, que todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en la tierra y su plenitud es de Dios. Nosotros somos administradores. Y la llave número 2, porque necesitamos saber la llave número 2, ¿cierto? Pues con mi esposa también hemos encontrado que la llave número 2 de la prosperidad, de acuerdo con la Biblia, es sembrar. En la Biblia hay una ley de la siembra y la cosecha. Y esa ley, como todas las leyes, no deja de ser, no deja de existir, está ahí. Está en Génesis 8:22. Y la dio Dios cuando Noé sale del arca y hace un sacrificio. Entonces Dios da un decreto, da una ley. Y dice así, Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Gloria a Dios, hay una ley de la siembra y la cosecha. Mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la siega, o sea, la siembra y la cosecha. Tampoco cesará el frío y el calor, el verano y el invierno. O sea, hermanos, no cesa el frío y el calor, no cesa la siembra y la cosecha. No cesa el verano y el invierno, no cesa la siembra y la cosecha. Es una ley. De lo que sembramos, de eso vamos a cosechar. Y el Señor Jesucristo no deroga esta ley. De hecho, Él no deroga ninguna de las leyes. Jesucristo dice que Él no vino a derogar la ley, sino a confirmar. Y dice así, Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. O sea que esta ley de la siembra y la cosecha está en firme. Ahí está, se cumple. De lo que sembremos, de eso cosechamos. Si sembramos, cosechamos. Si no sembramos, no cosechamos. Si sembramos poquito, vamos a cosechar poquito. Si sembramos a medias, vamos a cosechar a medias. Pero si sembramos en sobreabundancia, vamos a cosechar en sobreabundancia. Es la ley de la siembra y la cosecha. No lo olviden, no lo olvidemos. Génesis 8:22. También dice el Señor Jesucristo, dad y se os dará.
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto lo establece el Señor Jesucristo. Con la misma medida en que medís, os volverán a medir. Y dice, dad y se os dará. Si das una medida buena, vas a recibir medida buena. Si das una medida apretada y remecida y rebosando, entonces vas a recibir una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Si das una medida escasa, pues entonces vas a recibir una medida escasa. Y sigue más sobre la siembra y la cosecha en la Sagrada Escritura. En 2 Corintios 9:16 dice así: por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y hay más. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Y el Señor Jesucristo la reafirma. Y el Espíritu Santo la reafirma también posteriormente en las cartas de los apóstoles. ¿Y hasta dónde podrá decir algún hermano o alguna hermana? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es esa sobreabundancia? ¿Hasta dónde es esa medida con la que me volverán a medir? ¿Hasta dónde si siembro generosamente, generosamente también segaré? ¿Hasta dónde? Hermanito, la Sagrada Escritura nos dice que Dios no tiene límites. No hay límites. La grandeza de la visión de Dios para el hombre, para los matrimonios, para las familias, no tiene límite. Cuando Abraham se separó de Lot, dice la Sagrada Escritura en Génesis 13, 14 y 15, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estés hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y es lo que nos dice el Señor a nosotros, una vez que estamos en la completa voluntad de Él, porque antes Abraham no estaba en la completa voluntad. Dios le había dicho, deja tu tierra, deja tu parentela y ve al lugar que te indicaré. Y él dejó su tierra, fue al lugar, pero aún no había dejado la parentela. Había dejado mucho de su parentela, inclusive su padre ya no estaba con él, había fallecido, pero aún estaba con el sobrino. Pero cuando Lot se separa, entonces Abraham está en la voluntad de Dios, lo que le había dicho. Y entonces Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Y nos dice a nosotros, te dice a ti hermana, te dice a ti hermano, te dice a los matrimonios como pareja. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente, mira hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios no tiene límites. Hay quien podría haber puesto límites, era Abraham. Y algunos de nosotros que aún tenemos mente limitada, aún estamos acostumbrados algunos a la esclavitud del diablo, pero ahora somos libres en el nombre de Jesús. Algunos como persona natural puede decir, sí, y mirar la tierra y decir, bueno, seguramente es hasta la carretera. Otro con un poco más de visión puede decir, tal vez está refiriéndose hasta el río, tal vez está refiriéndose hasta la otra vecindad, tal vez está refiriéndose hasta la final del valle. Pero aquí el Señor le dice, alza sus ojos y mira. Quien podía poner límite era Abraham o nosotros. Es lo mismo cuando el Señor los saca de la tienda y le dice, mira las estrellas, si las puedes contar. Está en Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me harás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo en mi casa es ese Damaseno? Y entonces es cuando el Señor le dice, sal de tu tienda y mira las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. El Señor le dice, salga de esas limitaciones, la tienda es la limitación, la carpa no le dejaba ver. Salga, mire las estrellas, así será tu descendencia. Es la visión de Dios, innumerable. Así será nuestra bendición, así será tu bendición, así es la bendición que Dios quiere para nosotros. Dios no tiene límites, y no porque Dios no tenga límites con uno, entonces va a tener límites con el otro. No, porque Dios no tiene límites con cada uno de nosotros. Esos mismos parámetros no existen en la mente de Dios. Él es infinito, Él es poderoso para cada uno de nosotros. Para cada uno es poderoso, para cada uno es grande, es infinito. No es que porque Dios va a bendecir a mi vecino, entonces no le va a quedar para mí. No, porque Él es infinito, Él es grande, Él es poderoso para bendecir a mi vecino como para bendecirme a mí.
Esa es la visión de Dios. En otra oportunidad el Señor le dice a Abraham que la descendencia va a ser como la arena del mar. Le dice en Génesis 22:17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Como la arena que está a la orilla del mar. Un manotado de arena bastaría para hacer una nación. ¿Qué opina de un viaje en un camión de arena? ¿Cuánta descendencia? Naciones. Pero el Señor no solamente le dice eso, le dice la arena del mar, no solamente la arena de una playa, sino la arena que está en el mar, la arena de todas las playas, así será tu descendencia. Esa es la visión de Dios. Tenemos que entender la visión de Dios para nosotros. Es infinita. La manera como Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros es infinita. Nuestra mente como que no lo alcanza a entender. Bien dice el libro de Job que apenas conocemos los bordes de sus caminos. También dice, cuán leve suspiro es el que hemos oído de él. Nuestra mente no puede entender la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es todo, es todo. La palabra de Dios lo dice en Juan 15:7, el Señor Jesucristo lo dijo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo, todo, todo. Sí, eso también, todo, todo. Oro y plata también. Sí, aquí dice todo. Lo que pasa es que tenemos que darle la primacía a Dios, la confianza en Dios, nuestra reverencia a Dios. Él es el proveedor. Pero aquí dice que todo, todo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Esa es la visión de Dios. Pidan todo lo que quieren. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor. Y lo estamos logrando, ¿verdad? Lo estamos logrando. Estamos permaneciendo en Jesús. O estamos buscando, al menos estamos buscando sinceramente permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces podemos pedir todo lo que queremos y nos será hecho. Esa es la grandeza de la visión de Dios. Un puñado del polvo sería suficiente para obtener una nación, pero le dice, si puedes contar la arena, si puedes contar, así será tu descendencia. Esto es, tu descendencia no tendrá límites. Tu bendición no tiene límites. La bendición que Dios quiere darte no tiene límites. Somos nosotros los que le ponemos límites. Bien dice la palabra de Dios, Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ella habitan. Toda la tierra es de Dios. Toda la tierra y su plenitud. En el reino de los cielos no existe el concepto de escasez. En el reino de los cielos solamente hay sobreabundancia. A veces es difícil entenderlo. En oportunidades cuando al principio en los Estados Unidos con mi señora pagábamos estos hoteles de todo incluido o cruceros que se paga y se come lo que quiera, todo lo que uno quiera. Entonces uno va a estos lugares y al principio como que no está acostumbrado a eso y guarda. Y llevábamos comida para la habitación, pero se dañaba. ¿Por qué? Porque siempre en el buffet había comida fresca y mejor de la que teníamos guardada en la habitación. Así nos pasa a veces, como que el concepto de sobreabundancia como que no nos cabe en la cabeza. Que siempre hay, siempre puede sacar más. A David el Señor le dio tanto, tanto le dio. Siendo un pastorcito de ovejas, lo toma detrás de las montañas y le da tanto, tanto. Y después de haberle dado tanto en una oportunidad le dice, y te habría añadido aún más. En esa oportunidad David había faltado, había pecado. Y el Señor le dice, te he dado, te di el reino de tu antecesor, te di las mujeres de tu antecesor, te di poder, te exalté, te di oro, plata, te he dado tanto. Y le dice, y te habría añadido aún mucho más. Lo que pasa es que muchos caen en uno de los engaños del diablo. Mucha atención con esto, hermanas y hermanos, mucha atención. Uno de los engaños del diablo. El diablo tiene estrategias. Y algunas de ellas las podemos ver en el comportamiento del faraón con los hebreos. A principio les puso pesadas cargas para que no pudieran escuchar a quien les hablaba de parte de Dios. Entonces así acostumbra hacer con los matrimonios, con los esposos, con las esposas. Les pone pesadas cargas. Entonces salen de trabajar de un lugar y tienen que ir a trabajar a otro. Dejan su trabajo habitual y tienen que trabajar por su cuenta. O tienen que buscar clientes extra para atenderlos en tiempo extra. Los mantiene muy ocupados.
para que no puedan oír al que les habla de parte de Dios, para que no puedan ir a congregarse, para que no puedan venir a seminarios como este, a reuniones como esta. Entonces lo primero que Faraón les hizo fue ponerles pesadas cargas, pero tiene más después. Cuando definitivamente él ve que tiene que dejarlos ir, entonces le dice, bueno, adoren en la tierra, o sea, rindan culto a Dios a la manera de Egipto, aquí en la tierra. ¿Para qué van al servicio? ¿Para qué van a la iglesia? ¿Para qué ayunan? ¿Para qué oran? Adoren a Dios a la manera de Egipto, aquí en la tierra. Pero Moisés no cae en la trampa. Y nosotros no tenemos que caer en la trampa. De hecho, no hemos caído. Estamos aquí alabando, glorificando a Dios, deleitándonos en la presencia de Dios, deleitándonos de la palabra de Dios. Y Moisés no cayó en la trampa. Pero después vino otra estrategia del diablo. Cuando él ve que ya definitivamente como que no podía resistir más la presencia de Dios, el mover de Dios, les dice, bueno, váyanse los hombres, dejen sus mujeres, dejen sus niños, dejen sus bienes, que se vayan los hombres. Es otra estrategia del diablo. A veces nos dice, bueno, su mujer ya se convirtió, déjela, ya déjela, pero usted se queda conmigo. O a usted lo voy a dejar ir, pero me quedo con su esposa, o me quedo con su esposo. Pero no caeremos en la trampa del diablo, porque sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído en Dios mismo, en el que nos ayuda, en el que nos sustenta, en el que nos liberó. Y le decimos, no, no te dejo a mi familia. Moisés le dijo, no, tenemos que ir todos. Y después vino otra estrategia del diablo, cuando vio que ya se ponía más difícil la situación. Y le dice, bueno, está bien, váyanse. Vayan ustedes los hombres, vayan con sus mujeres, vayan con sus hijos, pero dejen sus ganados, pero dejen sus vacas, dejen sus ovejas, o sea, dejen sus bienes. Ante lo cual Moisés le dijo, no te vamos a dejar ni una pezuña. Pero aquí es donde el pueblo de Dios está fallando. Aquí es donde muchos fallan. Ya conocemos a Dios, ya nos deleitamos en la presencia de Dios. Les dice, bueno, entonces vayan. Ya no pude retenerlos. Ya no pude retener su esposa, no pude retener su esposo, no pude retener sus hijos. Está bien, váyanse. Pero déjenme en sus bienes. Y muchos hermanos, la iglesia de hoy en día, la mayoría, cayó en esta trampa. Le hemos estado dejando nuestros bienes al diablo. Pero no más, porque vamos a hacer como Moisés hizo, porque el Espíritu Santo nos enseña por boca de Moisés qué es lo que le tenemos que decir al diablo. Diablo, Satanás, para que usted escuche Satanás y sus demonios, no le voy a dejar ni una pezuña. Las riquezas que habían hecho los egipcios, el Señor hizo que fueran para el pueblo, para los que habían sido sus esclavos. Pues de la misma manera, porque todo lo que sucedió allá es sombra y figura de lo que iba a suceder ahora. De la misma manera ahora, las riquezas que el diablo había hecho a costa nuestra, ahora nos las tiene que devolver. Nos las tiene que devolver. Las tiene que soltar, las suelta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora sabemos que esas riquezas, que ese oro y esa plata, que esas alhajas, que esos bienes, que esas tierras, que esas inversiones, no son por nuestras fuerzas, no son por nuestra inteligencia, no son por nuestra sabiduría, es por la gracia de Dios. Solamente, hermanos, que Dios le dijo a los hebreos, pidan. La orden era pedir. Era locura pedir. Ellos eran los esclavos. Y pedirle no estaban diciendo, dame un poquito, dame una moneda. Estaban pidiendo, deme sus alhajas, deme su oro y su plata, deme sus mejores vestidos, deme su riqueza. Para el hombre natural esto era una locura, pero Dios le dice, pidan. Y ellos pidieron. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Que Dios les dio gracia. Y los egipcios les dieron todo lo que pedían. ¿Y a nosotros qué nos dice el Señor hoy? ¿Qué nos dice el Señor hoy? ¿Quién me puede decir? ¿Qué nos dice el Señor hoy? El Señor hoy no nos dice pidan. El Señor hoy nos dice dad y se os dará. Dad y se os dará. Sembrad abundantemente y cosecharás abundantemente. Siembre generosamente y generosamente va a recibir. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A ellos les dijo, pidan, pero a nosotros nos dice, den. El secreto está en dar. Damos poquito, vamos a recibir poquito. Damos medianamente, pues medianamente recibiremos.
pero damos medida buena, apretada, remecida y rebosante, y entonces vamos a recibir medida buena, apretada y rebosante, gloria a Dios. Porque el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y no nos olvidemos que Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miremos el caso de Isaac. ¿Cómo fue que se enriqueció Isaac? O más bien, ¿cómo fue que Dios enriqueció a Isaac? Miremoslo en Génesis 26, 2 y 3, dice así. Y se le apareció el Señor y le dijo, se refiere a Isaac, se le apareció el Señor a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te haré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras conforme al juramento que hice a Abraham tu padre. Si ustedes leen un poco más Génesis 26, 2, 3, dice que había hambre en esas tierras. Hambre en esas tierras y en esa época se refiere a que no llovía. Había hambre y entonces él se iba para Egipto. Pero ¿qué sucede? Que se le aparece el Señor y le dice, no desciendas a Egipto. Egipto significa el soberbio y se refiere a ídolos, imágenes, hechiceros, evocadores de espíritus y adivinos. Isaías 19 habla de eso. El Señor le dice, no descienda a Egipto, no descienda al mundo, no descienda a los ídolos. Y el Señor nos dice a nosotros, no desciendan a los ídolos. Hay escasez, dice, no descienda a los ídolos, no descienda a Egipto, no descendamos jamás descender a los ídolos. ¿Cuáles eran nuestros ídolos? En muchas oportunidades el ídolo éramos nosotros mismos. Yo sí puedo, yo sí la puedo cambiar, yo sí lo puedo cambiar, yo lo sé todo, yo soy capaz de hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Mi abuela me dijo, mi amiga me dijo, o muchos por la fortaleza. Yo voy a trabajar hasta lograrlo, yo soy fuerte, yo soy valiente, yo lo puedo hacer. Confiamos en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría o en el dinero. Tengo un dinero, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo, yo sé de negocios. Muchas veces el ídolo somos nosotros mismos y entonces no contamos con Dios, contamos con el yo. Yo puedo, yo hago, yo lo sé. Para otros el ídolo puede ser el tío rico, un político influyente, la esposa o el esposo. En oportunidades nuestro ídolo es nuestra esposa o el esposo. Para otros el ídolo puede ser el sexo opuesto. Y no se sienten, no pueden estar si no hay una relación. Como que no pueden vivir si no hay una relación con alguien del sexo opuesto. Para otros el ídolo pueden ser los amigos. Puede ser el deporte favorito, el fútbol, el ciclismo, la tomata, las fiestas, el hablar y hablar. Y no se sienten, si no hablan y hablan y hablan, como que no se sienten, como que no están, tienen que darle gusto a la lengua. Hay tantos ídolos, serían innumerables ponernos ahora a hablar de ellos. Pero el Señor dice, no te devuelvas a Egipto, no te devuelvas a los ídolos, no te devuelvas a eso de lo que te he sacado. Y dice la palabra de Dios que Isaac se quedó. Isaac obedeció a Dios. Está en Génesis 26, versículos 12 y 13, dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y lo bendijo el Señor, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Isaac le hizo caso a Dios, Isaac obedeció a Dios, Isaac se quedó, él no fue a los ídolos, él no fue al mundo, él se quedó, él obedeció a Dios, y dice se quedó y sembró. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo el Señor, se enriqueció y fue prosperado y se enriqueció hasta hacerse muy poderoso. No dice la Biblia, pero yo creo que Isaac sembró toda la herencia de Abraham. Para hacerse muy poderoso y muy rico de una sola siembra, tuvo que sembrar mucho. Yo creo que él invirtió todo lo que tenía, porque es que fue prosperado y se engrandeció mucho hasta hacerse muy poderoso con una sola siembra. Seguramente él invirtió lo que tenía. Él dice, Dios me dice que me quede, pues me voy a quedar, le voy a obedecer. Aunque hay época de hambre, aunque no está lloviendo, pero me voy a quedar y voy a sembrar. Y sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y lo bendijo el Señor y se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Lo leí nuevamente porque es que me parece grandioso. Él obedeció al Señor, él se confió en el Señor. Él invirtió lo que tenía. Él sembró. Era tiempo de hambre. No llovía.
y Dios lo respaldó, Dios lo bendijo. Nuestra bendición no viene por nuestra habilidad, nuestra bendición viene de lo alto. Es Dios el que nos bendice económicamente, es Dios el que nos bendice espiritual, físicamente, Él es el que nos sana. Cuando Él quiere, no hay en nuestras tribus enfermos. Hoy en día no tiene por qué haber en las congregaciones enfermos, porque no hubo en las tribus enfermos. Él es el que nos provee, Él es el que nos bendice. Entonces aquí vemos en cumplimiento, obedecerle a Dios, darle la primacía a Dios y sembrar. Es necesario sembrar, hermano. Es necesario sembrar. Porque ¿qué sucede? Que Dios envía la lluvia en tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios envía la lluvia en tiempo y fuera de tiempo. Y le creemos. Yo le creo a Dios. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que sembrar. Porque si no hemos sembrado, así venga la lluvia, no sale nada. No va a crecer nada. Es necesario sembrar. Es necesario dar. Por eso dice la palabra, dad y se os dará. Dad y se os dará. Das medida buena, entonces vas a recibir medida buena. Das medida apretada, vas a recibir medida apretada. Das medida remecida y rebosando, entonces vas a recibir medida remecida y rebosando. Pero es necesario sembrar. Isaac sembró, obedeció a Dios, se quedó y sembró. Es necesario que sembremos. Si no sembramos, entonces el Señor, ¿para qué envía su lluvia? Gloria a Dios, viene la lluvia. Pero los que sembraron van a cosechar. Los que no sembraron, pues no van a cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. ¿Sembramos billetes de 100? Pues vamos a cosechar billetes de 100. ¿Alguien siembra billetes de $1 o de 1? Según la denominación de su país, va a recibir de 1. ¿Siembra de 20? Va a recibir de 20. Siembra de 50, va a recibir de 50. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues de todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Obedecer a Dios, la obediencia a Dios, dar la primacía a Dios y sembrar. Sembrar. La prosperidad de que habla la Biblia en Levítico 26, la que leímos al comienzo, solo viene sembrando. Dice, tu cosecha alcanzará la siembra, tu trilla alcanzará la cosecha. Te llegará el sueldo de un mes y todavía tendrás del mes anterior. Te llegan las utilidades de este periodo y todavía tienes dinero del periodo anterior. Pero solamente es mediante la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. ¿Y cómo sembramos? Me preguntará alguno. Porque ya está interesante, ¿verdad? Quiero tener sobreabundancia, entonces quiero sembrar en sobreabundancia. Pero entonces, ¿cómo puedo sembrar? Yo quiero sembrar. Ahora queremos sembrar, ¿verdad? Ahora queremos sembrar porque sabemos que lo que sembremos vamos a cosechar. Y si sembramos dinero de baja denominación, entonces cosecharemos dinero de baja denominación. Pero si sembramos dinero de alta denominación, entonces vamos a cosechar dinero de alta denominación. Entonces ahora queremos sembrar y queremos sembrar de lo mejor. ¿Sabían ustedes que los campesinos siembran de lo mejor? Ellos no siembran las semillas peores, la papa más pequeña o poco dañada o no siembran el maíz ahí regular. No, ellos siembran de lo mejor. ¿Por qué? Porque quieren tener de lo mejor. Ellos siembran las mejores papas, los mejores maíces, el mejor trigo, la mejor cebada, las mejores semillas, porque quieren obtener de lo mejor. Entonces nosotros ahora queremos sembrar de lo mejor. ¿Cómo sembramos para obtener? Hay dos formas, el diezmo y la ofrenda. La Biblia nos habla del diezmo y de la ofrenda. En el caso del diezmo, la Biblia nos habla desde los tiempos de Abraham. Pero hay un caso que me llama mucho la atención y es lo que sucedió con Jacob. Jacob en una oportunidad no tenía nada para diezmar. Él salió corriendo, su hermano había dicho que lo mataba y tuvo que salir corriendo y no tenía nada para diezmar. Pero él hace un voto. Él dice, Señor, de todo lo que me des, te voy a diezmar. Está en Génesis 28, 20 al 22, dice así. E hizo Jacob voto diciendo, Señor, si fuere Dios conmigo, si me guardara en este viaje en que voy, si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob dice que de todo lo que el Señor le dé, el diezmo va a apartar para él. Y me llama mucho la atención que Dios cuida de su diezmo. Dios cuida de los diezmadores, Dios cuida de los que ofrendan, Dios cuida de los que hacen votos. Como ustedes se acordarán, Labán el tío era un tío ventajoso.
Y dice la Biblia que le cambió el sueldo como 10 veces, con ventaja para él. Pero siempre Dios prosperó a Jacob. Y encontré esta porción en la Sagrada Escritura que llama mucho la atención y nos deja ver cómo Dios cuida de sus diezmadores. Dios cuida de los ofrendadores. Dios cuida de los que hacen un voto para con él. Dice así la palabra de Dios. Génesis 31, 12 y 13. Aquí Jacob está contando de un sueño que tuvo. De un sueño, de una visión que el Señor le dio. Génesis 31, 12 y 13. Y él dijo, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¡Oh, tremendo! Aquí estaba el Señor diciéndole, yo he visto lo que Labán te ha hecho y yo no voy a permitir que Labán sea ventajoso contigo. Yo soy el Dios de Betel, ¿te acuerdas? Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Ahí estaba el Señor cuidando sus diezmos. Más que eso, cuidando al diezmador, cuidando al que le había hecho un voto. Por eso concluimos que Dios cuida a los diezmadores, Dios cuida a los ofrendadores, Dios cuida a los que le hacemos voto. Y no dejó Dios que Labán fuera ventajoso con Jacob. Al contrario, los atos del ventajoso que era Labán disminuyeron y aumentaron los de Jacob. Y como vimos en otro versículo, Jacob se hizo muy poderoso, muy rico. Dios nos protege, Dios nos guarda. Dios nos guarda de conflictos. Dios nos guarda cuando el enemigo se levanta contra nosotros, contra nuestra esposa, contra el esposo, contra nuestra familia, contra nuestros hijos. Mire lo que dice el Salmo 20, versículo 1 al 3. Dice así. El Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. Desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dios hace memoria de nuestras ofrendas. Dios acepta nuestro holocausto. Dios ve todas las cosas. Dios vio que Labán era ventajoso con Jacob y vino para no permitirlo. Y no lo permitió. También en nuestro caso, Dios está ahí. Él ve nuestras ofrendas, Él ve nuestros holocaustos y viene para protegernos. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo acerca del diezmo? ¿Y qué dice el Señor del diezmo? En Mateo 23, 23, miremos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que el Señor Jesucristo, que no vino a abrogar la ley, ya lo vimos, Él dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él dice aquí, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice, sin dejar de diezmar. Aquí el Señor Jesucristo hubiera podido quitar el diezmo. Esto para los que dicen que ya no hay que diezmar, que eso era para el Antiguo Testamento. Aquí el Señor lo hubiera podido quitar, pero el Señor no lo quita. Aquí lo reafirma. Aquí dice, sin dejar de hacer aquello. Es bien claro. El Señor no lo revoca. El Señor no revoca el diezmo. Él dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesucristo toma todos los mandamientos y los sube de nivel. Todos los mandamientos. Y respecto al diezmo y la ofrenda, Él no revoca el diezmo. Y aquí el Señor Jesucristo nos enseña una nueva dimensión. Sea diezmo o sea ofrenda, dice, dad y se os dará. Diezmad y se os dará. Ofrendad y se os dará. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y rebosando harán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que dieres os volverán a medir. En otras palabras, ¿desean recibir poco? Den poco. ¿Quieren recibir con sobreabundancia? Entonces den con sobreabundancia. Me acuerdo ahora en una oportunidad que yo tenía una deuda grande. Exactamente eran 10 millones de pesos colombianos. Y no tenía cómo pagarlo. Pero leyendo la grandeza de Dios, el poder de Dios, empecé a diezmar como si me llegaran 10 millones de pesos. Tenía dos deudas. Le debía a 2 personas. A una le debía 7 millones y a otra le debía 3 millones. Y yo tenía que pagar intereses mensualmente. Y ese pago de intereses mensuales lo sentía en mis ingresos. Me disminuía. Y me disminuía buena parte importante de los ingresos. Y no veía cómo tener esos 10 millones. Pero empecé a diezmar como si me llegasen los 10 millones de pesos. Y al poco tiempo, como al mes y medio, alguien me regaló 10 millones de pesos. Un cheque, quien menos esperaba. Un día me dijo, eso es para usted. Puede pagar las 2 deudas.
La primera era con un familiar y la otra con una persona externa, pero era sensible ese pago de intereses. Yo lo sentía y pude pagar. Desde entonces empecé a ver la gloria de Dios en este asunto. Y Dios me ha bendecido grandemente. Dios me ha bendecido. Un día estuve compartiendo con un hermano y él me decía de una manera diferente. A cada uno, el Señor con cada uno lo hace de una manera diferente. Con cada uno, no usa la misma fórmula. Él tiene todas las maneras y todas las maneras son infinitas, infinitas. Hay tantas maneras de bendecir. Este hermano me comentaba que siempre tenía muchas deudas, siempre estaba alcanzado, que su situación económica no era favorable, hasta que un día orándole al Señor, el Señor le dio una revelación. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un billete de $1 o un billete de $100? Y él en principio no entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Señor, ¿por qué me pregunta? No entiendo eso. Entonces el Señor le dijo, bueno, ¿cuánto cuesta hacer un billete de $100? ¿Y cuánto cuesta hacer un billete de $1? Hizo unas cuentas rápidamente y dijo, no, pues llévale lo mismo. Y el Señor le dijo, pues a mí me da lo mismo bendecirte como billete de $100 o como billete de $1. Nada más tú eliges qué quieres ser. Y dice el hermano que entendió la visión, entendió en ese momento. A Dios le da lo mismo bendecirnos al nivel que nosotros queramos estar, queramos ponernos. ¿Qué quieres ser? ¿A qué nivel quieres estar? Al Señor le da lo mismo bendecirte al nivel que tú quieras ponerte, al nivel que tú quieras que Dios te bendiga. Nada más tú eliges a qué nivel quieres que Dios te bendiga. ¿Quieres que te bendiga como a un billete de 1 o como a un billete de 100? Al Señor le da exactamente lo mismo. ¿Quieres que te bendiga siendo arrendatario? ¿Quieres seguir siendo arrendatario y quieres la bendición de Dios? Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer lo de la renta, Dios te va a proveer para tus necesidades. ¿Quieres ser bendecido como propietario? Dios te va a bendecir como propietario. A Él le da lo mismo. Él es poderoso, Él todo lo tiene. No hay concepto de escasez para Él. La visión de Dios es sobre abundancia. ¿Quieres ser bendecido como empresario? Decide. Pídele a Dios las ideas. Dios te va a dar las ideas. Solamente cada uno decide dónde y en qué forma quiere que lo bendiga. Cada uno elige. Me contaba este hermano, o nos contaba, porque estábamos compartiendo personas de diferentes partes y de diferentes países. Nos contaba que él había elegido ser como un billete de 100. Y le dijo, Señor, entiendo lo que tú me quieres decir, entiendo. Y ya tengo mi elección. Dice, yo elegí ser un billete de $100, la máxima denominación. Y entonces, ¿qué hice? Comportarme como un billete de $100. Pensar como un billete de $100. Buscar otros billetes de $100 para interrelacionarme. Diezmar como un billete de $100. Cambiar mi mente de billete de $1 a billete de $100. Y entonces Dios empezó a bendecirme. Y me ha bendecido. Y el Señor hoy en día me ha dado empresas, me ha dado fábricas, me ha dado negocios, personas que trabajan conmigo. Me ha dado ideas. Cada uno decide dónde quiere que Dios lo bendiga. ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo ahí donde estás? En ese empleo, pues Dios te va a bendecir, Dios te va a dar gracia hasta el final y vas a tener tu pensión. Pero tal vez quieras dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como empresario, pues Dios te va a bendecir como empresario. Nada más que tienes que cambiar tu mente. Y por supuesto, primero es obediencia a Dios, darle la prioridad a Dios y sembrar. Es necesario sembrar. Esto lo habíamos dicho, pero necesito que quede claro. Dios envía su lluvia en tiempo y fuera de tiempo. Pero si no hay nada sembrado, nada vas a cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, y estamos terminando. Interesante, ¿verdad? Interesante. Yo creo que muchos hermanos, muchas hermanas aquí quieren sembrar. ¿Dónde están las esposas que quieren sembrar? Todos queremos sembrar, los esposos que quieren sembrar, todos queremos sembrar ahora. ¿Y quieren sembrar escasamente o quieren sembrar abundantemente? Todos queremos sembrar abundantemente porque entonces cosechamos abundantemente, ¿verdad? Entonces la pregunta ahora es, ¿dónde sembrar? Y vamos terminando. ¿Dónde sembrar? La verdad que podemos sembrar en toda parte, en toda parte. Tu hermano necesitado, tu hermana necesitada. Las cárceles, los hospitales, las escuelas, los ministerios, la radio, la televisión. Quiero decir la radio cristiana, la televisión cristiana. La familia. Son lugares que nos pueden producir al 60, al 80%, al 50%.
pero la Biblia habla de un lugar en especial para sembrar y que nos dé en sobreabundancia. Entonces es necesario que sembremos, que seamos sembradores alegres en todo lugar, aún con la esposa, aún con los hijos, aún con los hermanos. Sembrar, familiares, vecinos, pero sin olvidar que necesitamos sembrar principalmente en nuestra congregación, en la iglesia, porque la palabra de Dios dice que trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición hasta que sobreabunde está cuando traemos los diezmos al alfolí, cuando traemos nuestras ofrendas al alfolí, cuando hacemos nuestros votos ante el alfolí. Y sigue diciendo la palabra de Dios, además de eso, además de bendición hasta que sobreabunde, sigue diciendo, además de eso, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor. Es el Señor de los ejércitos el que habla. Y nos dice que el mejor lugar para sembrar es la iglesia. No por eso vamos a dejar de sembrar con nuestro hermano, con nuestra hermana. ¿Ves una hermana necesitada? Hay que sembrar. Un hermano necesitado, hay que sembrar. Y algo muy importante que dice la palabra de Dios. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Total, vamos a ser dadores alegres, pero que no sepa nuestra derecha lo que hace nuestra izquierda. Vamos a hacerlo en secreto, delante de nuestro Padre, porque el que ve en lo secreto nos recompensa en público. No vamos a publicar que somos dadores alegres. Es algo entre el Señor y nosotros. Y sembrar glorificando a Dios, porque también dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y por último, hermanitos, gloria a Dios, nos vamos bendecidos hoy, ¿verdad? Gloria a Dios, bendecidos y con un potencial de bendición tremendo. Muchas esposas, muchos esposos estarán pensando, bueno, yo sí quisiera sembrar. Ahora que sé lo importante que es sembrar, ahora sé que Dios multiplica, que a Dios le agrada. Ahora que sé que si siembro abundantemente, entonces voy a recibir abundantemente. Ahora que sé que los que siembran escasamente, recogen escasamente. Entonces ahora como que queremos sembrar. Todos queremos sembrar, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, yo quiero sembrar. Sé que hay hermanos que tienen para sembrar. Hermanos, hermanas, que tienen para sembrar y van a sembrar. Y han propuesto en su corazón sembrar. Han propuesto en su corazón ser sembradores alegres. Pero de pronto hay algún hermano, alguna hermana por ahí que dice, yo sí quisiera sembrar, me gustaría sembrar, pero no tengo para sembrar. Tengo buenas noticias, hermanitos, tengo buenas noticias. Con esto termino, con buenas noticias. Todas sí buenas noticias, pero aquí hay una noticia extra para aquellos que quieren sembrar y no tienen para sembrar, o aquellos que aún quieren sembrar más de lo que tienen dispuesto a sembrar. Dice la palabra de Dios que Dios es dador de semilla. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 9, 10 y 11, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 2 Corintios 9, 10 y 11. El que da semilla al que siembra. ¿Quién da semilla al que siembra? Nuestro Padre. Hermanita, hermano, si no tiene para sembrar, pídele al Señor. Él es el dador de semilla. Hermanita, hermano, si tienes para sembrar, pero quieres sembrar más, quieres sembrar sobreabundantemente para cosechar sobreabundantemente, entonces vamos a pedirle al dador de semilla que nos dé más semilla para sembrar. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Él es el que da la semilla al que siembra y pan al que come. Dice que Él proveerá y multiplicará nuestra sementera. Él proveerá la semilla. Él provee la semilla y multiplica la sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo
para toda liberalidad. Liberalidad es dar, repartir. Dios quiere que estemos enriquecidos para liberalidad. Dios quiere que estemos enriquecidos para que des, para que ofrendes, para que le des a tu hermana, a tu hermano, a hermanos que se vea que están en necesidad, o no necesariamente necesidad. El Señor muchas veces te puede decir, dale a ese hermano y no está en necesidad, pero el Señor quiere darle un regalo. Gloria a Dios por esos regalos, bienvenidos, nos agradan esos regalos, ¿verdad? Para toda liberalidad, dar para congregaciones, para ministerios, para las misiones. ¿Por qué no los inconversos? Eso es testimonio también. Testimonio que agrada a Dios, para que estés enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es una manera de decirle a Dios, gracias, Padre mío. Cuando tú le estás dando dinero a un hermano, a una hermana, a un ministerio, estás diciendo, gracias Dios, gracias de lo que me diste. Gracias de lo que me diste estoy tomando para dar, para liberalidad, para dar. Gloria a Dios. Él es el dador de semilla. Entonces, pedirle al Señor que les dé semilla, que nos dé semilla. Yo también voy a pedir al Señor que me dé semilla, porque queremos sembrar aún más, ¿verdad? Queremos sembrar con sobreabundancia. Si sembramos con sobreabundancia, vamos a cosechar con sobreabundancia. Pero hay que tener en cuenta algo, hermano, que cuando el Señor nos dé para sembrar, cuando nos dé la semilla, no comérnosla. Si ahora le pedimos al Señor semilla, cuando te llegue la semilla tienes que entender que es semilla que el Señor te dio para sembrar. Seguramente te va a llegar un dinero extra, un dinero que no esperabas. Entiende que es semilla, que el Señor te está dando semilla para sembrar. Y que cuando sembramos, estamos agradeciéndole a Dios. Y entonces Dios va a multiplicar esa semilla. ¿Cuántos quieren sembrar abundantemente? Vamos a pedirle al Señor que nos dé semilla. Porque algunos tenemos para sembrar, ¿verdad? De hecho, ya somos sembradores alegres. Pero queremos sembrar más. Algunos hermanos quieren sembrar pero no tienen. Pues vamos a pedirle al Señor. Ahora, terminamos con eso, pidiéndole al Señor semilla. Y hermanos, por favor, una vez que tengan esa semilla, no comérnosla, no comer la semilla, sembrarla. Como hacen los campesinos, sembrar lo mejor. Vamos a sembrar lo mejor. Padre Santo, gracias por esta enseñanza. Gracias porque hoy hemos aprendido, bendito Dios, más de ti. Hoy nos has permitido entrar más en tu reino, entrar más en tu presencia, entrar más en tu conocimiento, entrar más en tu agrado. Hoy nos has permitido deleitarnos más en ti, bendito Señor. Hoy nos has dado sabiduría para saber más cómo es que tú multiplicas, cómo es que tú bendices, cómo es que tú das en sobreabundancia. No entendíamos antes. Gracias, Señor, por esta enseñanza, bendito Señor. Gracias, Padre, porque nos has enseñado hoy el secreto de la superabundancia, bendito Señor. Que tú quieres bendecirnos, que el deseo tuyo es que seamos bendecidos en todo, que seamos prosperados en todo y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Padre, bendito Señor, ahora queremos ser dadores alegres, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Yo quiero ser un dador alegre, queremos ser dadores alegres, bendito Señor. Te pedimos por semillas, Señor. Para aquellos que no tienen para sembrar, te pido, Padre, ahora que les provea semilla. Cada uno le pide, Señor, provéeme semilla para sembrar, bendito Señor. Para quienes tenemos algo de semilla, oh Padre, necesitamos más semilla para sembrar. Necesitamos tu provisión. Tu palabra dice que tú eres el dador de semilla. Oh Padre, queremos más semilla. Danos más semilla, bendito Señor. Padre, te ruego por semilla para las hermanas, para esos hermanos que están abriendo sus manos y esperando de ti. Oh bendito Señor, estamos como el siervo que mira las manos de su Señor, o la sierva que mira las manos de su señora, esperando de ti, bendito Señor. Danos semilla para sembrar, bendito Señor. Danos el querer como el hacer, bendito Señor. Enséñanos a sembrar. Dinos dónde sembrar, cómo sembrar, cuándo sembrar, bendito Señor. Oh, bendito Padre, bendito Señor. Declaro ahora en el nombre de Jesús que lo recibimos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús y declaro que lo recibimos, que recibimos ahora semilla para sembrar, bendito Señor. Oh, bendito Padre, bendito Señor. Recuérdanos, bendito Señor, enséñanos el mejor lugar para sembrar, bendito Señor. ¿Dónde sembrar, bendito Señor? Porque sabemos que cuando sembremos es para darte gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza.
Gracias por estos hermanos, estas hermanas. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendigo a la congregación. Bendigo a los matrimonios, bendito Señor. Bendigo a los matrimonios aquí representados, bendito Señor. Bendigo las familias, Padre Santo, y que esta bendición se haga extensiva a los matrimonios que van a escuchar esta predicación. Oh Padre, y que esta bendición se haga extensiva, Señor, a los hermanos, a las hermanas, a los matrimonios, a las familias que van a escuchar esta predicación en audios, bendito Señor. Tal vez la escuchen en internet, tal vez la escuchen en audios en sus casas, tal vez la escuchen por la radio, no sé por qué medio. Oh Padre, bendice, bendice, bendice. Declaro tu presencia en ese lugar. Reprendo la ruina en el nombre de Jesús. Reprendo la escasez en el nombre de Jesús. Reprendo la desolación. No es para este tiempo, no es para el tiempo de la gracia. Cristo rescató lo que se había perdido. Cristo rescató la sobreabundancia. Cristo rescató la bendición. Reprendo toda escasez en el nombre de Jesús. Reprendo toda mentira en el nombre de Jesús. Hasta que Cristo venga, reprendo toda escasez. Toda mezquindad la reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro abundancia, declaro paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar este breve avance de nuestro curso para matrimonios, elaborado de acuerdo a nuestras propias vivencias y diseñado con el fin de que ustedes también puedan mejorar, optimizar y restaurar las relaciones de pareja en el hogar, con la familia y con mucho éxito. Dios los bendiga. Luis y Janet Palacios. Llegamos al final de Matrimonios Victoriosos con Luis y Janet Palacios. Le invitamos a participar en nuestros cursos para matrimonios adquiriendo y siguiendo el libro titulado Fundamentos de Impacto para un Matrimonio Victorioso, de venta en Amazon.com. Para más información visite nacidosparavencer.com o facebook.com/Pastor Luis Palacios.